Hola, ¿qué tal? Soy Anto de antofernandez.com y CEO en destacaimagen.com y en este vídeo tutorial de hoy te quiero hablar sobre diseño y maquetación web para smartphone y tablet. En este vídeo te voy a explicar algunos conceptos básicos que tienes que tener en cuenta a la hora de comenzar a adaptar tus diseños a los diferentes dispositivos y voy a hacer ejercicios contigo para mostrarte todo esto de una forma práctica y por último te voy a hablar de Bootstrap, que es una herramienta con la que hoy en día podemos trabajar y nos facilita mucho esta tarea de adaptar nuestras páginas web a teléfonos y a tabletas y a diferentes pantallas para portátiles u ordenadores. Entonces, para comenzar tenemos que hablar de un concepto que es Media Query. ¿Y qué es una Media Query? Bueno, es un componente de CSS3 que nos va a permitir adaptar colores, tamaños de tipografía, tamaños de capas, de divs, para los diferentes dispositivos con los que nos vamos a encontrar. ¿Qué apariencia tiene una media query? Una media query, tal y como te muestro aquí en pantalla, se añade al final de nuestra hoja de estilos. Siempre ponemos @media y luego el parámetro por el que queremos identificar la pantalla para aplicarle ya los estilos que queramos, como normalmente trabajamos con CSS. En el ejemplo que te pongo, en este primer ejemplo, en este caso, estaríamos diciéndole que queremos que para pantallas más grandes de 1200 píxeles el body tenga un tamaño de fuente de 20 píxeles. Si te das cuenta aquí, con este prefijo min_width es con el que especificamos que estas propiedades se apliquen a estas pantallas de más de 1200 píxeles. Y en el segundo ejemplo sería lo contrario. Aquí lo que le estaríamos diciendo es, bueno, aplícame un tamaño de fuente de 18 píxeles para pantallas que sean menores de 1200 píxeles. Es decir, match width para pantallas inferiores a la cantidad de píxeles que le indicamos aquí, min width para pantallas superiores a la cantidad de píxeles que le indicamos aquí. Aquí podemos utilizar este parámetro, lo podemos cambiar, podemos tener todas las medias queries que queramos, es decir, 1200 píxeles, 980, 768, 540, etc. Normalmente este valor lo define las resoluciones más estándar de los diferentes dispositivos. Como te decía, por ejemplo, una pantalla grande serían 1900 píxeles, luego pasaríamos a una que sería 1600, 1440, 1280, 980, 768, 540, 320, etc. Aunque, como ya te digo, luego vamos a ver Bootstrap, que es una herramienta que todo esto lo simplifica y ya viene preparado para agilizar nuestro trabajo y para que nos sea más sencillo. Aquí, en estos ejemplos que te he puesto, estamos utilizando min width y match width, es decir, las anchuras de la pantalla para concretar en qué dispositivos vamos a aplicar las diferentes propiedades. Pero tenemos muchos más parámetros. Aquí tampoco están todos, te he puesto un poco los más frecuentes, aunque yo sí que es cierto que por regla general trabajo con match width o min width y quizás también con el alto en algunos casos excepcionales. Entonces, por aquí como ves en el ejemplo, tenemos match width, match height, donde vamos a identificar el alto de la pantalla, el aspect ratio, donde observaremos la densidad de píxel por pulgada en el dispositivo. ¿Esto qué es? Bueno, no sé si sabrás, pero por ejemplo hay dispositivos como pueden ser iPhones, MacBook Pro, donde la resolución realmente no es de 1 píxel por pulgada, sino que son 2 píxeles por pulgada, por ejemplo, como los dispositivos doble retina. Y luego también otra propiedad bastante interesante es la de orientación, donde vamos a poder especificar unas propiedades de CSS para cuando un dispositivo está en posición portrait o landscape, que es girada en horizontal. Aquí, fíjate, en este ejemplo vemos cómo, por ejemplo, podemos aplicar unos estilos concretos a dispositivos que cumplan varios de estos parámetros. En este ejemplo, por ejemplo, estamos diciéndole para pantallas más grandes de 1200 píxeles con una orientación en vertical. ¿Cómo concatenamos diferentes parámetros o diferentes operadores? Bueno, tenemos @media entre paréntesis el parámetro que queremos
que queremos buscar, y luego tenemos aquí el operador AND y el siguiente parámetro. Aquí, como ves, bueno, pues el ejemplo sería muy similar, lo único que le estamos diciendo que aquí me vas a aplicar los estilos que me convengan en el dispositivo cuando el dispositivo esté girado. Dicho esto, te voy a mostrar con ejemplos en el editor de código cómo funciona todo esto de lo que he hablado, y luego vendremos a hablar de Bootstrap, que es esta herramienta que ya te digo que te recomiendo para comenzar a trabajar en tus proyectos, porque te va a ayudar mucho. Bueno, ahora sí, vamos a ver estas media query de una forma práctica con este pequeño ejercicio que voy a hacer contigo. Para ello, como verás, bueno, he creado un documento HTML bastante simple con 3 artículos, cada uno contiene un H2, un párrafo, y aquí tengo mi HTML y mi archivo de CSS, donde tengo las propiedades por defecto que van a aparecer en este documento, y como te decía, aquí abajo vamos ya a añadir las media query con los casos concretos donde quiero modificar el estilo de mi página web. Para ello, como siempre, vamos a comenzar escribiendo @media, espacio, y en este caso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pintar o añadirle un color de fondo al documento cuando la pantalla sea mayor de 1400 píxeles. Entonces, para ello ponemos aquí media, abro y cierro paréntesis y ponemos min width 1400 píxeles. Abro corchetes y aquí ya añado las propiedades y los valores de CSS como lo hago como se hace normalmente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un background con el color coral, y fijaros, aquí cuando voy ampliando, vamos a inspeccionar el documento para verlo bien. Mirad, aquí voy ampliando, estoy en 1262, cuando llega a 1400 el color cambia, ¿vale? A partir de este tamaño el color va a ser este. En el caso, por ejemplo, imaginaros que quisiéramos cambiar el color cuando el dispositivo es más pequeño de una medida, pues vamos a utilizar la propiedad matchWidth. MatchWidth le vamos a decir que a partir de 768 píxeles, 768, el body va a ser de color amarillo. Background yellow. Cuando subo de 1400 se sigue aplicando la media query, y cuando bajo el color que se aplica será el color amarillo. En este caso ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir otro parámetro a la media query para combinarlos y como hemos visto en la introducción del vídeo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a especificar es que, vale, vas a aplicar el color amarillo, pero lo vas a hacer solo para dispositivos inferiores a 768 y superiores a 500. Es decir, esta propiedad de cambiar el color amarillo solo se va a aplicar cuando de 768 a 500 píxeles, ¿vale? Para ello añadimos aquí el operador AND, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí vamos a añadir min width, y le vamos a decir 600, por ejemplo. Como os decía, de 768 a 600 el color será amarillo. Cuando el dispositivo o la pantalla sea inferior a 600, volveremos al fondo de color blanco, que es el que tenemos por defecto en nuestra hoja de estilos. Vale, vamos a ver, pasamos a color amarillo, y cuando la pantalla es inferior a 600 volvemos a color blanco. Ahora también vamos a ver cómo, por ejemplo, en el primer ejemplo, vamos a decirle que este color coral solo se aplique para pantallas que sean superiores a 1400 en anchura y, por ejemplo, más altas de 300 píxeles. La dinámica sería la misma, añadimos aquí el operador AND y aquí añadiríamos el segundo parámetro. Vamos a decirle que sea min height 300 píxeles, ¿vale?
De esta forma, cuando yo amplío la pantalla, voy a color naranja. Si aquí nos damos cuenta, el alto de la pantalla es alrededor de unos 840 y si voy bajando, voy quitando, ¿veis? Aquí, cuando es inferior a 300, se elimina este color. Ahora vamos a continuar editando lo que sería la anchura de mis diferentes artículos, porque esto, por ejemplo, nos interesa que en un dispositivo grande se vea 3 columnas, en un dispositivo mediano se vea a 2 columnas y en un dispositivo pequeño podamos verlo, por ejemplo, a 1 columna. Tenemos que tener en cuenta las resoluciones en las que vamos a modificar la anchura de mis artículos. Y además vamos a comenzar a trabajar siempre de menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fijaros, imaginaros, lo que vamos a hacer va a ser que estos artículos, cuando mi pantalla mida más de 768, van a ocupar, por ejemplo, el 50%, y cuando midan mi pantalla más de 1200, por ejemplo, van a ocupar el 33% de la pantalla y vamos a tener 3 columnas. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es venir aquí, añadir una nueva media query. Hemos dicho, bueno, media, espacio, vamos a decirle min width 768, bueno, incluso podemos 540, podemos bajar un poquito, 540, y vamos a decirle que el artículo a partir de 540 va a medir width, le vamos a poner que mida un 50%. ¿Veis? Aquí ya lo tenemos, los artículos están midiendo un 50% de mi pantalla. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir otra media query donde le vamos a decir espacio, abro paréntesis, min width, le vamos a decir que a partir de 1024 píxeles los artículos de mi web van a medir width van a medir el 33,3%. ¿Veis? Y así ya lo tendríamos. Es decir, en un dispositivo grande lo veríamos así. Cuando vamos bajando llegamos a 540 al 50%. Y luego pasaríamos a que esto midiera, bueno, pues midiera una columna. Quizás aquí lo deberíamos de subir un poquito para que quedara mejor. Vamos a ponerlo a 768. Tendríamos una columna, 768, pasamos a 2 y a partir de 1024 tendríamos 3 columnas. Digamos que esto es como los fundamentos básicos para ir organizando nuestro contenido para diferentes dispositivos móviles. Ahora lo que os voy a mostrar es una herramienta que simplifica todo este proceso, porque fijaros, aquí claro, tener en cuenta que estamos trabajando con muy pocos elementos, pero si tuviéramos una página web pues con muchas imágenes, muchas columnas, muchas secciones, mucha cantidad de información, resultaría pues bastante complicado. Tendríamos que estar añadiendo muchas clases y editando todo esto. Por eso, como os decía, Bootstrap es una herramienta perfecta para hacer esto, que nos simplifica muchísimo el trabajo. Y así que en la siguiente parte del vídeo os voy a hablar de esta herramienta. Bueno, como te decía, ahora toca hablarte de Bootstrap. ¿Y qué es Bootstrap? Bootstrap es un framework gratuito, es decir, bueno, es una herramienta que tiene un montón de componentes ya hechos y un montón de códigos que puedes reutilizar en tus proyectos, que simplifica mucho, como ya te he dicho, nuestro trabajo adaptando el contenido a diferentes dispositivos, y además tiene ya muchos componentes creados, como por ejemplo las barras de navegación, donde fijaros, esto es un ejemplo de una página web hecha con Bootstrap. Aquí tenemos un menú, una barra, y fijaros, aquí cuando vamos reduciendo ya, fijaros, ya nos sale el menú hamburguesa y demás. Esto es muy sencillo de hacer con Bootstrap, simplemente copias y pegas y ya te aparece, y bueno, tienes que editar evidentemente, pero ya te aparece creado todo esto.
Más cosas que, por ejemplo, otros componentes que tiene Bootstrap. Pues vamos a verlos aquí. La página es getbootstrap.com, por si queréis darle un vistazo. Y aquí fijaros, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí los componentes es todo lo que ya trae por defecto Bootstrap. Fijaros, ya pues aparecen capas con colores, incluso, bueno, pues también para el tema de botones también está muy bien, ya tiene un montón de botones predefinidos con colores, con tamaños, con estilos, por ejemplo, solo con el borde. Aquí el tamaño, veis, el large button, el small, y por ejemplo aquí un botón de bloque que ocupa el 100% del contenedor. También, por ejemplo, viene ya preparado para añadir carruseles de una forma bastante sencilla, etc. Yo, bueno, hoy no me voy a meter en todo esto. Si queréis, podéis visitar mi blog y ahí vais a encontrar más información. Hoy os voy a hablar sobre todo del sistema de rejilla con el que podemos trabajar para adaptar otra vez nuestros diseños a los diferentes dispositivos. Fijaros, la grid de Bootstrap o este sistema de rejillas lo que hace es divide nuestra pantalla en 12 columnas, ¿de acuerdo? Tal como veis, estáis viendo en el PowerPoint. Es decir, podemos dividir cada fila que vamos a poder insertar en 12 columnas como máximo. Aquí en este ejemplo, bueno, pues como veis aquí aparece, esto sería el ancho de una columna, el ancho de 2 columnas, entonces con lo cual nos caben 6 columnas, el ancho de 3 columnas nos caberían 4 columnas y aquí 3 columnas. Y si os fijáis, cada una de estos dibujitos, bueno, pues tiene aquí un número, que ahora os explicaré para qué funciona y cómo lo podemos utilizar. Y bueno, y no tenemos por qué seguir siempre el mismo patrón. Como veis aquí en el último ejemplo, podemos combinar. Podemos, por ejemplo, crear pues una columna que ocupe 2 grids, luego otra que ocupara 4 y otra que ocupara las 6 restantes. ¿Vale? Vamos a poder jugar pues con las diferentes medidas que tenemos. De todas maneras, esto igual lo vamos a ver en un ejemplo práctico para que veáis cómo funciona. Entonces, antes de ejemplificarlo y hacerlo con vosotros, os comento. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues aquí lo que vamos a hacer, siempre tenemos que seguir, para que nos funcione correctamente Bootstrap, tenemos que seguir esta dinámica o esta estructura a la hora de escribir nuestro código. Siempre vamos a tener una clase que se llame div_class_row y luego la cerraremos y dentro añadiremos pues las diferentes columnas que queremos para esa fila. ¿Cómo sabemos? Y luego fijaros, siempre vamos a utilizar div_class_row y para las columnas div_class_call. Call seguido siempre de un numerito. ¿Este numerito a qué se corresponde? Este número se corresponde con el dibujo que estamos viendo aquí. Si yo pongo call-6, obtendré esto. Obtendré 2 columnas que ocupen 6 espacios. Si, por ejemplo, quiero poner 3 columnas en esta fila, pues lo que tendré que hacer es dividir 12 entre las columnas que quiero y esto me va a dar 4. div_call4, div_call4, div_call4. Y así obtendremos pues esta columna. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer un par de ejemplos muy básicos con esto que os acabo de explicar, donde vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Y cómo podemos instalar Bootstrap de una forma muy sencilla en nuestro proyecto. Bueno, siguiendo con la explicación de Bootstrap, en este ejemplo, como veis, me he preparado un HTML igual que el que os he enseñado antes para hablar de las media queries. Y aquí lo que vamos a encontrar, bueno, pues son 6 artículos. Como veis, yo ya tengo mi fila creada, div_class_row con div_class call6, call6, call6. De momento esto no está funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la página de getbootstrap.com, vamos a darle a este botón Get Started y fijaros, aquí nos aparece un código donde podríamos descargar este archivo a nuestro equipo y
cargar, digamos que el archivo en local, pero por simplificarlo vamos a copiar este código que nos dan ellos y vamos a añadir este código en nuestro GEAD. Vale, entonces iríamos aquí a nuestro archivo de CSS, de HTML, perdón, vamos a añadir la hoja de estilos. Esto realmente lo que estamos añadiendo es la hoja de estilos de Bootstrap desde una dirección web que ellos nos dan y desde la que se carga. Lo vamos a hacer antes de cargar nuestra hoja de estilos. ¿Por qué? Porque si yo luego quiero hacer alguna modificación sobre los estilos predefinidos de Bootstrap, lo voy a hacer. Y por eso debe de ir después, porque, bueno, como en CSS, siempre la última propiedad que escribimos debajo de nuestro código es la que prevalece. Por eso cargamos primero Bootstrap y luego nuestra hoja de estilos. Bien, como os decía, voy a copiarme el contenido y voy a empezar a hacerlo con vosotros desde cero. Vale. Ahora tenemos nuestro documento en blanco y lo primero que vamos a hacer va a ser decirle div class row y cerramos esta div. Aquí es donde vamos a añadir todas las columnas que necesitamos. Aquí de momento solo tenemos una fila en blanco y luego añadiremos div class col -6. Vamos a añadir el código que había copiado y pegado. Y ahora, bueno, voy a copiar y pegar. Tendría otra columna y otra columna. Ya lo tenemos aquí, columnas que ocupan 6 espacios, esto se correspondía con el 50%. Recordar, 12 entre 2 igual a 6 y ya tienes el tamaño que tenemos que añadir aquí. Si por ejemplo queremos poner una fila de 4 columnas, pues tendríamos que hacer 12 entre 4, 3 y vamos a venir aquí y vamos a poner 3, ¿vale? Y ya tendríamos nuestras 4 columnas. Otra de las cosas que podemos hacer es adaptar esta fila para que no ocupe el 100% de la pantalla, es decir, si queremos que aquí haya un pequeñito margen desde la pantalla hasta que empieza la fila. Para ello, fijaros, lo que vamos a añadir va a ser una capa que contenga esta fila que se llame div class container. Div class container, la añadiríamos aquí. Aquí es recomendable que nos vayamos poniendo comentarios para saber realmente dónde acaba cada elemento. Como veis, pues ya tendríamos esta estructura. Bueno, de momento, como veis, el contenido no se adapta. Simplemente hemos añadido estas columnas que permanecen así en todos los dispositivos. Ahora en esta segunda parte vamos a ver cómo podemos ir adaptando los diferentes tamaños de mis columnas a los diferentes dispositivos con Bootstrap. Como ya estaréis viendo, fijaros aquí, todas estas clases que yo voy añadiendo, no me las estoy inventando yo, son clases que Bootstrap nos da y que tenemos que poner. Y bueno, y como os decía, siempre div class row y luego las columnas. Siempre hay que seguir esas pautas, ¿vale? Nos lo pide así Bootstrap y para que esto funcione correctamente tiene que ser así, no tiene más. Otra cosa que también os quería comentar, aquí yo he utilizado divs, porque en el ejemplo que nos pone Bootstrap se utilizan divs, pero perfectamente yo puedo sustituir estos divs por secciones y estos divs, que son las columnas, por artículos. Cosa que os recomiendo porque así vuestro documento será mucho más fácil de saber exactamente en qué lugar estamos. Y veis, el resultado es el mismo, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos ir adaptando estos tamaños a los diferentes dispositivos. Para ello vamos a volver otra vez a la parte teórica para explicaros nuevos conceptos. Bien, volviendo al contenido teórico de este vídeo, ahora os quiero hablar de las medias queries que Bootstrap trae por defecto configuradas. Y vamos a encontrar 4 medias queries principalmente.
una para los dispositivos superiores a 576, otra para los dispositivos superiores a 768, a 992 y a 1200 píxeles. Fijaros, aquí además, de momento nosotros en el ejercicio que hemos visto anteriormente hemos añadido div class row y luego unas columnas, 4, que tienen la clase call-6. Pero, ¿qué sucede? Aquí, como estáis viendo, Bootstrap me permite añadir un sufijo a esta clase call con el que yo voy a poder controlar pues, el número de columnas que quiero en cada dispositivo. Por ejemplo, yo voy a poder decir, vale, call xl-6, call-lg-4, call-md y el número que quiera. Ahora lo vamos a ver más concretamente con el ejemplo práctico. ¿De dónde sale todo esto? Estas medidas, estas resoluciones, estas media queries. Bueno, pues realmente estas medidas salen de un poco las medidas de los dispositivos más estándar. Como veis aquí, 576 se utilizaría para dispositivos móviles en apaisado, 768 para tablets, este para portátiles y a partir de 1200 pues para dispositivos bastante grandes. Como os comentaba, ahora lo que vamos a hacer va a ser complicarlo un poquito más y fijaros, en este caso lo que haremos será añadir una clase fila y fijaros, aquí lo que vamos a hacer va a ser decirle call-6, call-md-4. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos va a dar como resultado va a ser una fila con cuatro columnas que ocuparán el 50% de la pantalla para dispositivos pequeños y a partir de 768 estas columnas ocuparán un 25% y como resultado tendremos 4 columnas en una fila. Bueno, ahora ya vamos a volver a la parte práctica y vamos a ir al ejercicio que estábamos haciendo antes donde teníamos una fila con 4 columnas que de momento no se adaptaban ni cambiaban su tamaño ni forma. Fijaros, bueno, aquí en mi hoja de estilos voy a eliminar estas media queries, me he hecho una pequeña chuleta donde voy a tener los prefijos y el tamaño en píxeles de la pantalla a partir del cual se comienza a aplicar. Con lo cual, fijaros, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tengo aquí, vamos a buscar el ejemplo. Bien, aquí tengo mi fila con mis 4 columnas. Realmente aquí lo que tenemos que hacer va a ser, digamos que pensar cómo se tienen que ver estas columnas desde un dispositivo más pequeño a cómo se tienen que ver en un dispositivo más grande. Y a partir de ahí vamos a aplicar las clases. En un dispositivo pequeño, por ejemplo, en este tipo de pantalla, realmente pues la columna debe de ocupar el 100% de la pantalla. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar esta clase. Porque como veis aquí, si yo pongo la clase call sin ningún prefijo, pues este tamaño siempre se va a mantener en todos los dispositivos y en todas las resoluciones. Entonces, como en este dispositivo, como queremos que en tamaños inferiores sin prefijo, voy a poner aquí sin prefijo para que lo tengáis, sin prefijo menos de 576, ¿vale? Bien, como quiero que cuando pasemos de 576 estas columnas ocupen el 100% de la pantalla, vamos a eliminar, vamos a poner aquí call 12. Call 12, ¿vale? Con esto ya la columna estaría ocupando el 100%. Bien, por ejemplo, imaginémonos que ahora para dispositivos superiores a 576, es decir, de 576 a 768, queremos que esto ocupe la mitad. Bueno, pues tenemos que hacer 12 entre 2 columnas, serían 6, call 6. Vamos a ver, perdonad, me ha faltado el prefijo. Call-sm6. ¿Veis? Ya lo tenemos. Cuando la pantalla mide menos de 576 pasa a una columna,
Cuando mide más de 576, paso a 2 columnas. Si yo no modifico, no añado ninguna clase más, este tamaño, el tamaño que le damos con la clase call-sm6, se mantiene en toda la web. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo además quiero que cuando lleguemos a 768, pues, por ejemplo, pasemos, bueno, lo podemos dejar en este caso, no tenemos por qué completar todas las resoluciones, pero sí que cuando pasemos de una resolución de 992, voy a aplicarle, lo quiero a que aparezcan tres columnas por fila. Entonces vamos a hacer call-lg 12 entre 3, 4. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Y luego, pero luego además lo que quiero es que cuando esté en una resolución de más de 1200, esto pase a 4 columnas. Entonces dividiríamos 12 entre 4, serían 3, call-xl 3. ¿Vale? Entonces cuando pasemos de 1200, ¿veis? Vamos a 4, pasamos a 3, pasamos a 2, pasamos a 1. Y así sería el funcionamiento estándar, como os comentaba al principio del vídeo. Luego, por ejemplo, que queremos añadir, no tenemos por qué siempre trabajar con la misma medida. Imaginaros que nosotros vamos a poner aquí, voy a copiar esto. O sea, con la misma medida no, me refiero con que todas las columnas tengan la misma medida. Por ejemplo, yo aquí perfectamente podría decirle col 8 y aquí col 4. Importante, la suma siempre de estos dos números tiene que ser 12 o inferior a 12. Vale, vamos a ver. Sección importante, aquí no ha añadido la clase, ¿veis? No funciona ahora mismo porque no tenemos añadida la clase row, la clase fila. Siempre esto tiene que ir dentro de una fila para que nos funcione. Vale. ¿Veis? Aquí lo tendríamos, pues esto está ocupando esas 8 y aquí estamos ocupando 2. Aquí tenemos... Si no añado ningún número, o sea, si no añado ningún prefijo, esta estructura se va a mantener. Si yo, por ejemplo, quiero modificarla, como hemos visto, pues aquí realmente lo que vamos a hacer va a ser col 12 y aquí le diríamos, pues por ejemplo, col md 8 col 4. Aquí lo que vamos a hacer que a partir de 768 lo vamos a ver así. Esta columna ocuparía 8 espacios y esta 4, y cuando sea inferior a 768, estas columnas ocupen el 100% de la pantalla. Bueno, y hasta aquí este vídeo de introducción a la maquetación de móviles y smartphone con Bootstrap y con CSS. Si te ha gustado este vídeo, pues puedes suscribirte a mi canal, puedes visitar mi blog antofernandez.com, donde comparto un montón de contenido y tutoriales sobre diseño web, WordPress, Divi, HTML, Bootstrap. Y si te gustaría profesionalizarte, adquirir más conocimientos en la maquetación de móviles y smartphone, te recomiendo que compres mi curso en mi página web de maquetación para móviles y smartphone con Bootstrap. Nos vemos.